Minasan konbanwa, Viera des. Estamos a 31 de marzo del 2018 y voy a comenzar a grabar poco a poco mi progreso en el idioma japonés utilizando el método de Ayat. Disculpen si volteo mucho para arriba, pero tengo un pequeño, ah, un pequeño guión para intentar que el video no dure mucho. Este es el tercer intento para grabar el video porque siempre me paso de 15 minutos y no quiero que dure más de 15 minutos. Entonces, de nuevo, ¿qué es Ayat primero? Para los que no conozcan el método Ayat, Ayat son los sinónimos, son las siglas para All Japanese All the Time. Y básicamente es un método que su objetivo es aprender japonés en el menor tiempo posible o lo más rápido posible. Esto lo hacen exponiéndose al idioma las 24 horas del día, literalmente. Este método lo creó, o más bien lo utilizó, o lo recopiló una persona llamada, o que se hace llamar a sí mismo Katsumoto. Hizo su blog en 2006. Y él en 2006 en su blog, en su página de internet, iba colocando las diferentes recomendaciones o lo que él iba intentando para aprender el idioma japonés. Él dice que en el 2006, bueno, realmente no sé cuándo empezó, pero él dice que en un transcurso de 18 meses logró de cero japonés a trabajar en Japón. Ok, básicamente cómo funciona el método. Este método funciona por tres puntos principales. Primero empiezan aprendiéndose el kanji. Ellos, como su método es la inmersión total del idioma, tienen que empezar a leer desde muy pronto. Entonces, para poder empezar a leer desde muy pronto necesitas conocer todos los kanjis, y son 2100 y tanto kanjis. A partir de aquí, desde un principio, hay mucha gente que ya dice, no, es demasiado para empezar ese método, no me gusta, mejor me voy a un método tradicional. ¿Okay? Después de aprenderse todos los kanjis, aplican mucho lo que es la inmersión. La inmersión la aplican desde el día 0, desde el primer día. Que básicamente la inmersión es exponerte al idioma todo lo que puedas. Cambian el ambiente de su cuarto, ponen pósters en japonés, mangas, etc. Cambian el idioma de su computadora, cambian el idioma de su celular y están escuchando japonés todo el día. De hecho, traigo yo ahorita un MP3, pero bueno, ahorita explico eso. Entonces, básicamente esos tres puntos son cómo funciona el método. Aprenderte el kanji, primero que nada aprenderte el kanji, aunque no sepas nada del idioma. Estar utilizando la inmersión todo lo que puedas. Y después, creo que todavía no comentaba el tercer punto, utilizan algo que le llaman el mineo de frases. El mineo de frases básicamente es como ellos aprenden vocabulario y cómo aprenden gramática, porque ellos no siguen ningún libro de gramática. Entonces, ellos en vez de... con ellos me refiero a los Ayatirs, así se hacen llamar. Son las personas que siguen, o que seguimos, porque yo lo voy a empezar a seguir, el método. Y el mineo de frases aprenden vocabulario, pero en vez de aprenderse palabra por palabra, se intentan aprender frases por frases para acostumbrarse a, a la gramática. ¿Ok? Ustedes, si quieren, pueden buscar en internet la página de All Japanese All the Time, así se llama, o si buscan simplemente Ayat con doble T, y pueden irse directamente a la tabla de contenido. De hecho, si buscan en Google Ayat Table of Content, se van directamente a la tabla de contenido. En la tabla de contenido es un índice con todos los artículos que Katsumoto escribió para su método. A Katsumoto le gustaba escribir mucho y le gustaba desviarse mucho del tema, y le gustaba mucho hablar de cosas irrelevantes. Entonces, leer su tabla de contenido es bastante tedioso, pero bueno, si quieren saber cómo funciona su método, tienen que leerlo. Yo no lo he leído todo, de hecho, todavía, pero bueno. Entonces, este video más que nada lo voy a utilizar para dar información sobre mí. Creo que ya di toda a grandes rasgos toda la información de cómo funciona el método. Y pues la información sobre mí, tengo 25 años. No voy a no voy a empezar desde cero. Ya llevo aproximadamente 2 años, un poquito más de 2 años en la escuela aprendiendo japonés. Pero cuando yo empecé con el aprendizaje de japonés, yo estaba trabajando. Entonces, como estaba trabajando, no tenía mucho tiempo y tuve que entrar al grupo sabatino, que el grupo sabatino avanza la mitad de lo que avanza un grupo regular. Si de por sí
los métodos de las escuelas por lo general son métodos que van a un ritmo moderado. Ahora imagínense uno que solo va a la mitad del ya moderado, ahora a la mitad. Entonces tengo, porque ha sido el mismo profesor, tengo un profesor excelente, pero la poca exposición al, al, al idioma hace que vayamos muy lento y que yo vaya muy lento. Entonces, ahora que ya no estoy trabajando, quiero realmente centrarme las 24 horas del día a mejorar mi japonés. No me pienso salir de la escuela, yo voy a seguir a mi ritmo, al ritmo que la escuela indica, con sus reglas gramaticales, al ritmo de la escuela. Simplemente, aparte de la escuela, voy a estar haciendo lo del Ayat. Como Ayat no utiliza ningún libro, es algo que puedo hacer aparte. En la escuela estamos utilizando Genki, para que se den una idea de la velocidad con la que vamos. Estamos utilizando Genki, más o menos de este grosor. No sé cuánto sea, del tamaño de... Ay, no se puede. Tamaño de un sacapuntas. Y Genki tiene mucho texto en inglés. Realmente es lo único malo que yo veo, que realmente no te expone mucho al idioma. Tiene mucha explicación en inglés, por eso está tan grande. Tienen un total de 12 temas y en teoría cuando tú terminas el libro de Genki tú ya puedes presentar el examen N5, que es el primer examen de conocimientos de japonés oficial de 5 exámenes en total. Entonces cuando tú terminas el libro tú puedes presentar el N5. En nuestro caso, como el salón, como ya llevábamos 2 años de estar estudiando, ya lo presentamos el año pasado. Aún estando que estábamos en esa ocasión estábamos en el tema 8 apenas, de 12. Y aún así quisimos presentarlo. Algunos lo pasaron, otros no. Yo soy uno de los que lo pasó afortunadamente. Pero realmente pienso que pasar el N5 no refleja para nada tu conocimiento en el idioma. Pasar el N5 es bastante sencillo. Memorización de un poco de gramática. Memorización de 700 palabras de vocabulario, creo que es aproximadamente. Y 100 kanjis. Que es lo que nosotros vimos en estos 2 años. 100 kanjis. Ok, disculpen. Entonces, ¿cómo voy a aplicar yo el Ayat? Ya estoy en 7 minutos. ¿Cómo voy a aplicar yo el Ayat? Hay 2 puntos importantes que yo estoy en desacuerdo con Ayat. Primero que nada, la inmersión, esto de estar escuchando todo el día japonés, yo no lo recomendaría para nada en principiantes. Yo me considero un principiante, como ya comenté, aunque ya tenga el N5 me considero un principiante. Pero al menos ya tengo, según Memrise, que es la página que yo utilizo para checar vocabulario, ya tengo un vocabulario de 1500 palabras. Entonces ya capto muchas palabras de las que voy escuchando. Para un principiante yo no creo que sea efectivo. El método Ayat dice que sí, que tanto principiante como sea tienes que utilizar la inmersión, que es escuchar todo lo que puedas, incluso dormido, lo siguen escuchando. Por eso dije que literalmente 24 horas. Yo no hago lo de dormido porque batallé un poco para dormir, lo intenté, pero batallé un poco para dormir. Entonces solo lo hago cada que puedo. Incluso si estoy hablando con personas, no sé si ya lo dije o fue en uno de los intentos de otros videos, que me quito el audífono para... por educación, ¿no? No vas a estar escuchando algo mientras hablas con las personas. E incluso ahorita lo tengo en pausa porque me distrae mucho de lo que voy a decir. Entonces, ese es el primer punto que estoy en desacuerdo con Ayat. No creo que sirva de nada escuchar cuando realmente no entiendes nada. Lo de la inmersión funciona cuando ya por lo menos captas algunas palabras y cuando ya por lo menos sabes un poco de gramática. Y ahí voy a mi segundo punto que estoy en desacuerdo con Ayat. Mi segundo punto es de que ellos no ven nada de gramática. Ellos quieren aprender como aprende un nativo. Entonces, a un nativo no le enseñan, cuando es niño no le enseñan reglas gramaticales, simplemente aprende el idioma. Pero a un nativo sus padres lo corrigen cuando se equivoca y a ti no te van a corregir. Entonces realmente estoy en desacuerdo en eso de no aprender gramática. Entonces, por eso sí voy a hacer la inmersión porque ya tengo un nivel un poquito más de básico. No lo recomiendo si ustedes van a empezar apenas. Y voy a seguir con mi gramática normal en la escuela, mis 4 horas cada sábado. Okay, aunque vayamos muy lento, voy a seguir con ese ritmo. Quiero ver si me puedo cambiar al grupo normal de entre semana, ya que tengo tiempo.
Pero pues como no tengo trabajo, tampoco tengo el dinero para pagar el semestre. Pero bueno. Entonces, ¿cómo pienso aplicar el Ayat? Pues voy a empezar como ellos lo recomiendan. El primer paso es aprenderse los kanjis. Voy a intentar tomarme 2 meses para aprenderme los 2146 kanjis. Utilizamos el libro Remembering the Kanji para hacerlo. Algunos dirán, 2 meses es muy poquito tiempo, en 2 años viste 100 kanjis y ahora en 2 meses quieres verlos todos. Sí, para eso tengo que hacer 35 kanjis diarios. No es mucho porque realmente el libro de Remembering the Kanji no te enseña cómo se leen, solamente te enseña cómo se escribe y el significado en inglés, porque el libro está en inglés. Y utiliza mnemotecnias, utiliza pequeñas historias para recordarlos fácilmente. Y créanme, es facilísimo aprendérselo con ese método. Aprenderte los 35 es facilísimo. Toma un poco de tiempo, sí. Me ha estado tomando de 1 hora y media hasta 2 horas, dependiendo si me paré a ir por un café o lo que sea y luego me distraigo. Entre 1 hora y media a 2 horas aprenderme los 35 en un día y aparte repasar los de los días anteriores. De todos modos, cada que vas respondiendo un kanji bien, te lo va espaciando cuando te lo va a volver a preguntar. Creo que no he mencionado, utilizo el sistema SRS de Anki. SRS es Spaced Repetition System, que están comprobados que funcionan muy bien para aprenderse vocabulario, o en este caso kanjis. Lo que hacen es te muestra una flashcard en la computadora. Tú escribes en tu cuaderno el kanji. Si lo sacas bien, le pones ahí que lo sacaste bien. Y entonces te lo vuelve a preguntar hasta el siguiente día. Si lo sacas bien el siguiente día, te lo pregunta en 4 días. Si lo sacas bien, o en 5, no recuerdo. Si lo sacas bien en el quinto día, ya le aumenta a un mes. No sé cuánto le aumente, realmente todavía no llego a ese punto. Entonces, cada que tú lo sacas bien, va aumentando el tiempo. Si lo sacas mal, te regresa un paso. Entonces, ese método de no repasar todo el mismo día, sino espaciarte el repaso, es muy muy efectivo. Entonces, por eso 35 kanjis al día es bastante fácil. Y como te digo, como no te aprendes la lectura, no hay ningún problema. Algunos dirán, es una pérdida de tiempo aprenderte el kanji si no te vas a aprender la lectura, si como quiera no lo vas a poder leer. Pero no, porque ya vas a tener el kanji en tu cabeza, ya vas a saber reconocerlo, ya vas a saber qué significa. Y con un futuro, mientras vas practicando tu vocabulario, ya nada más es cuestión de vincular el vocabulario con cada kanji. Ya tienes el kanji en tu mente, ya nada más tienes que vincular o añadirles las lecturas. Y eso lo hace muchísimo más fácil. Okay. Y pues bueno, voy a hacer mis 35 kanjis diarios. Voy a seguir con Genki los sábados 4 horas en mi clase normal. Y cuando tenga tiempo, voy a seguir también con mi repaso de vocabulario en la página de Memrise, que también es parecido al Anki, también es un SRS. Que ahí hago aproximadamente de 10 palabras a 20 palabras diarias. Que ese sí es mucho más rápido que el de los kanjis. Ese te toma 10-15 minutos. Pero a eso no le voy a dar prioridad. Mi prioridad ahorita es simplemente el kanji. Y voy a empezar, bueno, ya empecé más bien. Disculpen nuevamente. A practicar mi gramática con el Minna no Nihongo, siguiendo los videos de Kira Sensei, que me imagino que ya lo han de conocer. En caso de que no lo conozcan, simplemente buscan en YouTube Kira Sensei. ¿Y por qué voy a utilizar el Minna no Nihongo y no seguir con el Genki? Porque no me quiero adelantar a lo que vamos a ver en clase. Simplemente voy a utilizar el Minna no Nihongo para seguir practicando, para seguir estando en contacto con el idioma, mientras como quiera estoy escuchando anime y programas japoneses. ¿Okay? Mi siguiente actualización probablemente vaya a ser en 2 meses, que sean en los 2 meses que termine los kanjis. Que sería en el 1 de mayo, ahorita ya pasaron de las 12, ya estamos a 1 de abril, no, todo abril, todo mayo, no, en 1 de junio, sería el 1 de junio. Ok, todavía no estoy 100% seguro si vaya a subir este video a YouTube o si solo lo voy a utilizar para yo mismo ir viendo mi progreso, pero en caso de hacerlo público a YouTube, tal vez suba otros videos explicando bien cómo estoy haciendo el método. Ahorita nada más quise comprimir todo en un video de 15 minutos
explicando el conocimiento previo que tengo antes de empezar el método, ¿ok? Y pues bueno, eso básicamente es toda la información de cómo voy a comenzar y gracias.